Muy buenos días, tardes o noches a todos y a todas. Inauguramos esta sección de videos en nuestro blog El Hábito de Monje y tenemos como primer invitado a nuestro distinguido congresista Guido Lombardi, congresista por Peruanos por el Cambio. Buenos días, señor congresista. Muy buenos días, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas gracias por atendernos. ¿Por qué el nombre Hábito del Monje? Bueno, por ahí dicen que el hábito no hace el monje, pero creo que de tanto seguir un hábito se puede uno tener ese rigor de considerarse ya. Estamos en un país tan informal que me pareció adecuado de tratar de llevar hábitos saludables. Me parece estupenda idea, gracias. Bueno, la primera pregunta que podría hacerle sería ¿por qué? ¿Por qué una persona como usted que tiene tanto reconocimiento y es en general apreciado por todos los que lo conocemos, por su labor periodística, decide volver a la institución como el Congreso que tiene tan alta desaprobación? ¿No corre un riesgo de que se le impregne esa...? Puede ser, pero hay que correr algunos riesgos en la vida, y de verdad va a sonar a cliché, a lugar común, pero a través de la radio y de los medios en los que he podido trabajar, hay mucha gente que se acerca a pedir ayuda, y yo tenía la impresión de que desde el Congreso podía ayudar no a una persona individual que en ese momento tomaba la iniciativa de acercarse a la radio, a la televisión, sino a un gran número de personas. Y de verdad es una voluntad de servicio y una pretensión de que puedo contribuir a que las cosas se hagan bien, lo que me lleva por segunda vez al Congreso. ¿Y por qué por Peruanos por el Cambio? ¿Recibió seguramente ofertas de otros partidos? Pero, en fin, por coincidencias políticas, por una coincidencia de visión de país con Pedro Pablo, no necesariamente con el núcleo partidario, que es muy joven y del cual yo no he formado parte, pero sí conozco a Kuczynski hace 30 años, o algo más, cuando fue ministro de Energía y Minas de Belaúnde en el segundo gobierno, en los primeros años 80, 81. Leí su libro de Democracia bajo presión económica del 83, 84. Hay una visión y hay una relación cordial que se ha generado a través de años, en donde hemos coincidido en un programa que él tenía que se llamaba Los Viernes con PPK, donde dialogábamos sobre todos los temas habidos y por haber. Entonces hay un tema de coincidencia política y de confianza personal. Muy bien. ¿Y qué le diría a esas personas que piensan que Peruanos por el Cambio no es un partido, sino un grupo de amigos que no son tan amigos? No, hay un partido que es Peruanos por el Cambio, que tiene estructuras, organización y cierto arraigo partidario a nivel nacional. Ahora, lo que pasa es que en la bancada de 18 integrantes, solo 3 forman parte del partido. Entonces, no se puede hablar, y en el Ejecutivo, hasta donde yo sé, el único miembro del partido era el ministro de Defensa, que ha pedido licencia del partido para no teñir ni partidarizar el gobierno. Entonces, es un partido de gobierno en una circunstancia específica, y es una bancada oficialista que quizá no falta razón a quienes ven ahí un grupo de amigos que no son tan amigos, porque nos estamos conociendo. En algunos casos yo he conversado por primera vez con algunos de mis compañeros de bancada cuando ya éramos congresistas electos. Muy bien. Conoce bien a Pedro Pablo. ¿No le va a pasar lo que le pasó a los vicepresidentes de Ollanta-Humala, que al final dijeron que no lo llegaron a conocer y que no? No, sí, yo conozco bien a Pedro Pablo, en fin, no es que seamos íntimos amigos, pero sí intercambiamos opiniones y conversamos hace muchos años. Sí, creo que lo conozco bien y creo que me conoce bien a mí. ¿Y cómo encuentra el Congreso ahora que usted tiene una responsabilidad mayor que hace años, puesto que ahora están en el oficialismo? Yo lo encuentro como una responsabilidad adicional que es bien estimulante. Es más difícil ser un congresista del oficialismo que ser congresista de la oposición. Siempre está de moda hacer oposición. Claro, pues hacer oposición es más fácil. Defender los actos y las acciones de un gobierno, además en
bloque es más complicado, y atender las demandas de una población que considera que porque uno es congresista del oficialismo, del gobierno, tiene todos los contactos y todos los recursos y todas las posibilidades para otorgar favores o concretar acciones, y no solo no es así, sino que no debe ser así. Sin embargo, son la tercera fuerza política en el Congreso. Atípicamente no son mayoría, ni parece que van a poder tomar muchos acuerdos. ¿Qué estrategias tienen para poder llevar a cabo sus planes de gobierno desde el Congreso, sus propuestas? Para bien o para mal, el Perú es un país presidencialista, y en ese sentido el Ejecutivo tiene grandes posibilidades de acción desde o prescindiendo o, digamos, coordinando a otro nivel que no sea el Congreso, pero nuestra tarea como congresistas es hacer más fluido el contacto entre el Ejecutivo y la mayoría opositora, ¿no? Es decir, esa oposición vendrá a veces desde la mayoría de Fuerza Popular, a veces desde la minoría del Frente Amplio, pero vendrá de todas maneras, y nosotros tenemos que ser capaces de actuar políticamente, de tratar de hacer convincentes nuestros puntos de vista pensando en el país, y de coordinar con las distintas fuerzas políticas. Para eso es el trabajo de comisiones. Hablando de comisiones, un tema que a usted le apasiona mucho es la educación, que es un tema que obviamente en el Perú está bastante descuidado. ¿Le parece a usted positiva la reforma universitaria que se planteó en la legislación anterior? Sin duda, ¿no? Habíamos llegado a una situación insostenible, donde las universidades un poco se convertían en panaderías que sacaban un producto de distintas maneras, sin ningún tipo de rasero, de medida o de parámetro que las hiciera, no sé, accesibles al estudiante o al padre de familia. Yo creo que los títulos profesionales en el Perú se habían llegado a devaluar de una manera. Todavía no hemos recuperado ni hemos cambiado del todo eso, pero la ley universitaria es un esfuerzo por cambiar eso, por darle al estudiante y al padre de familia información sobre el tipo de formación que se va a recibir en determinado centro de estudios superiores. Creo que poner eso en manos que no sean las de los rectores, que son los directamente interesados, y ahora se pretende una ley de Velázquez que con el apoyo de ciertos sectores del fujimorismo, pretende volver a la situación anterior. O sea, es muy grave lo que puede pasar con la universidad, porque la universidad, pública o privada, no es un negocio, pues no es, y ya hemos visto algunos casos. Sin embargo, hay quienes dicen la ley de la reforma universitaria es buena, pero es toda ley es mejorable, es perfeccionable. ¿Por qué no quieren que se toque una coma de esta ley? No, nadie pretende que no se toque una coma de esta ley. Yo creo que efectivamente la ley es mejorable. Hay quienes tienen objeciones al SUNEDU como una institución que atentaría contra la autonomía universitaria. No veo por qué el ministro de Educación nombra a 2 representantes en SUNEDU, uno de los cuales lo preside. Pero hay 5 funcionarios que integran el directorio del SUNEDU que son elegidos por concurso público. Entonces, no veo, y además, el SUNEDU no tiene que ver ni con la libertad de cátedra, ni con la libertad de organización de la universidad, que ha ido aprobando estatutos, y hemos visto la mayoría de rectores de las universidades públicas ya están directamente apoyando la ley. Yo creo que la guerra viene más bien desde la universidad privada, y es una lástima que allí confluyan en el Congreso intereses muy directamente vinculados a la estructura universitaria, que permitió hacer de la universidad un negocio muy lucrativo. Cierto. Cambiando de tema, congresista, en el tema que fue de campaña por algunos de los miembros de su partido, de su grupo, la Unión Civil, ¿es consciente que en estos 5 años no se va a aprobar ninguna ley de unión civil ni nada? No lo sé, yo creo que valdrá la pena otra vez dar la batalla sobre esta institución
que tiene que ver con un principio fundamental de la democracia, que es la no discriminación. A nadie, por razón de raza, sexo, opción sexual, opción religiosa, cualquier opción que fuera. Yo no sé si se va a aprobar o no. Se aprueba en Chile, que yo creo que es un país más conservador que el nuestro y que tiene todavía una influencia, perdón que me pare o he salido de cuadro, pero que me parece interesante. Como yo estoy convencido del Estado laico, me han mandado, no he podido realizarlo. El poder de la religión en la esfera pública. Es un libro de intelectuales de mucho prestigio, de Charles Taylor, Jürgen Habermas. Entonces nada, lo miraré, pero yo creo que hay que acabar con la influencia de la religión en la esfera pública. Y creo que la oposición a la ley de unión civil es básicamente religiosa, digamos, o bien orientada desde las iglesias. Claro, yo me refiero a que con la mayoría fujimorista y la bancada fujimorista está obviamente mayoritariamente en contra de la unión civil. Sí, sí, pero la calle tiene cada vez más un peso. La calle también está en contra de la unión civil, una mayoría de la población está en contra de la unión civil. Pero creo que se trata de hacer un núcleo crítico muy influyente, que puede, aunque sea minoritariamente, cambiar el statu quo. Y eso puede cambiar. En Estados Unidos hay ley civil, hay ley de unión civil aprobada en la mayoría de los estados y la mayoría de la población sigue oponiéndose a la unión civil. Como dato personal, yo hace 5 años me oponía a la unión civil. Ajá. Y ¿Qué te hizo cambiar? Pues los argumentos. O sea, yo me oponía porque era malo y lo malo es malo. Ajá. Pero después me fui explicando los argumentos y sinceramente yo ahora no me opongo, tampoco lo promuevo, pero no me opongo y no me he vuelto un poco gay, por ejemplo. Pero es la maravilla de la juventud, ¿no? Que tiene la flexibilidad como para ir recibiendo argumentos. A veces con los años nos anquilosamos y ya vemos las cosas de una única manera, porque así las aprendimos a ver y no somos capaces de... Y si de pronto en los zapatos del otro hay algo de razón. Claro, yo, por decir en mi caso, no es que, podría decir, ni siquiera creo mucho en el amor, sino yo más me baso en la justicia. ¿Por qué negarle a otras personas el derecho a ser o a vivir como quieran vivir? Exacto. ¿No? Y eso no me va... Bueno, a eso es lo que yo le llamo no discriminación. Lo que tú defines como justicia, yo creo que tiene una definición más amplia y más poderosa todavía, porque la justicia siempre está al vaivén de los hombres. Los grandes principios y la no discriminación, por ninguna razón, es uno de los grandes principios, creo que es más potente. Así es. No quisiera terminar esa entrevista sin preguntarle por sus promesas de campaña. ¿Cuáles son ellas? Yo vi su publicidad que decía austeridad, trabajo. Para empezar, vimos que usted renunció al resguardo, por ejemplo, que se le tocaba asignar y que no ha estado discutiendo por tal o cual oficina, como se ha visto en otros casos. En el tema de la austeridad, desde su punto, particularmente desde usted, ¿cómo ve el tema de asesores? Yo sigo siendo un promotor de que los congresistas no tengan asesores directos, es decir, me resulta muy útil y es, creo, necesario una secretaria, un asistente, una persona que pueda apoyar el trabajo, que pueda administrar la agenda, que pueda... Pero 6 personas, y por lo tanto un espacio como el que ustedes podrían filmar ahora. O sea, no es solo el costo de mi sueldo, no es solo el costo del sueldo de 6 personas que podrían estar trabajando para mi bancada. No digo que desaparezcan, aunque podrían reducirse, pero podrían estar trabajando. Sí. Mi bancada tiene 18 congresistas
Esos 18 congresistas tienen derecho cada uno a contratar 2 asesores que son profesionales, 1 y 2, o sea, profesionales de primer nivel. Es decir, que la bancada podría contratar 36. ¿Te imaginas? Podríamos tener el mejor especialista en cardiología, pues porque habemos varios mayores de 60 años. Mentira, solo somos 2, creo. Pero en fin, podrías tener, o en gastroenterología, porque son hasta médicos, el mejor constitucionalista, el mejor penalista, el mejor civilista, el mejor técnico agropecuario, el mejor especialista en protección ambiental, el mejor... Y te quedan 36 dedos todavía para seguir contando. No tendría mucho más sentido eso y no haría mucho más eficaz el trabajo político un grupo de personas pensando en un proyecto común y no en los proyectos individuales de 18 personas. Yo quiero educación, pero también quiero que la cuenca del Rímac, acá tengo mi mapita de Lima, la cuenca del Rímac es un desastre, es un verdadero desastre. Yo soy congresista por Lima, eso me gustaría arreglarlo, pero eso no puede ser la voluntad de un congresista aislado, tiene que ser la voluntad de un grupo político que además sea capaz de convencer a los demás. No sé si con el alcalde Castañeda la cosa termina en el Congreso, ahí yo creo que los limeños tenemos... Cantagallo, perdónenme, hablando de 100 días, ha sido una cosa horrenda, ¿no? Parece la guerra. Me parece que tiene usted razón. A veces la población ve eso como un despilfarro, ¿no? Tantos asesores y al final tenemos leyes copiadas. Es que es un despilfarro, Antonio. Es un despilfarro, pero nadie hace caso porque todo el mundo quiere tener 6 personas a su alrededor para servirlo a uno, para responder a la agenda política de uno o a los intereses personales de uno. Eso es fatal. Yo decía a la secretaria, porque en fin, porque además se requiere este espacio, mantener esto, pagar. Hay 7 edificios aquí en el perímetro del Congreso que están dedicados a albergar. Los españoles no tienen personal a sus servicios, ni siquiera secretarias. Digo, pero y cuando quiere hacer una llamada, apretas el teléfono y metes tu dedito. Lo más penoso es que después, aún así, tenemos proyectos de ley que son plagios. Sí, pues, eso debe verse y yo no puedo pronunciarme al respecto porque soy parte de la Comisión de Ética esta semana en esa comisión. Bueno, congresista, ha sido un gusto charlar con usted, le agradecemos que nos haya recibido esta mañana. No, Antonio, muchas gracias a ti, buena suerte con el proyecto, me parece un proyecto maravilloso. Muchas gracias. Seguro que va a tener éxito y a los televidentes que hagan sugerencias, críticas, aportes sobre lo que necesitan. Las redes sociales se han vuelto en el medio de comunicación del siglo XXI sin duda. Tú no eres nativo, sin embargo, tú no eres un nativo digital, tienes más de 20. Bueno, soy de la generación millennials. Ajá, bueno, suerte Antonio. Muchas gracias.